La encerrona llega a ustedes gracias a Dollar House Empresas, tu casa de cambio que paga más y cobra menos. Atención personalizada y operaciones 100% garantizadas. Entra a dollarhouse.pe con doble L o descarga la app Dollar House. Y con el código La Encerrona todo junto, entras al sorteo mensual de una cena para 2 spoilers. Mega especial electoral, cierres de campaña, lo más cringe, las encuestas falsas y verdaderas. ¿Y cómo es el voto estratégico? Muchos analizan la política desde fuera, pocos se preparan para transformarla desde dentro. El programa de gobernabilidad e innovación pública 2026 de Banco CAF y la PUC ya abrió postulaciones. Usa el código La Encerrona y obtén un beneficio exclusivo. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 10 de abril de 2026 y todos están locos con las encuestas. Ya saben que estamos prohibidos de comentarlas o difundirlas. Tampoco de hacer de estos chistecitos del menú. Es una tontería. Pero si ustedes entran a Twitter o están en los grupos de WhatsApp de nuestros Patreons y de los miembros premium de canal de YouTube, pues allí todo el mundo se anda pasando las encuestas, sobre todo los que vivimos en el extranjero, porque la ley aplica nomás en territorio peruano. ¿Qué podemos confirmarles a ustedes? Pues que hay un par de PDFs de Datum circulando, son reales. También el tracking de Ipsos es real. No les podemos dar el detalle aquí, pero sí podemos confirmar que son ciertas. Hay otras que son falsas. Sobre eso tenemos novedades más adelante. Agárrense. Pero primero apunten esto ya. No se desesperen por las encuestas. Tengan sangre fría. Sobre todo los que quieren hacer un voto estratégico basado en encuestas. Están súper desesperados todo el mundo. Yo lo que les sugiero es que esperen al sábado. Ese día saldrán la última de IEP y la última de Ipsos. Y sobre la base de esas encuestas, pues podrán decidir si quieren decidir así. ¿Cómo se van a enterar de esas encuestas? Pues ya les dije, ya, si tienen internet, usen internet. Y sobre el famoso voto estratégico, yo solo le quiero decir una cosa. Úsenlo, ¿no? Si me preguntan, yo les recomiendo personalmente, a título absolutamente personal, que lo usen, ¿no? Ustedes, por supuesto, tienen todo el derecho de votar por quien quieran, incluso una candidata que tiene 3%, o por quien sea que saben que no va a pasar la valla, pero a ustedes les gusta y quieren votar por sus convicciones, perfecto, háganlo. Pero eso a mí me parece bien ingenuo y me parece que más bien contribuye a la pesadilla que se viene, repito que es mi opinión personal, o más bien mi razonamiento personal. Un razonamiento basado en que hace 5 años vengo dándoles las noticias de cómo el pacto mafioso ha cambiado las reglas de juego. Y miren mi argumento. El problema es este, ya, miren, quiero que vean aquí esta réplica tamaño oficial de la gigantesca, descomunal y desproporcionada cédula de sufragio. Pero fíjense en una cosa aquí donde dice senadores a nivel regional. No sé si se ve. Bueno, ven que solo hay una casilla, solo puedes marcar una casilla en esa columna de senadores a nivel regional. ¿Qué significa eso? Que cada región del Perú solo va a tener un senador. Nada más, solo un senador, salvo Lima que tiene 4 senadores. Pero todas las demás tienen un senador. ¿Qué significa eso? Pues que da lo mismo cuánto porcentaje tenga el partido que gana. Ya eso no importa, porque lo que importa es que el que termina primero al Senado en una región se lleva todo el cupo de esa región. Esto significa que si un partido, digamos el Fujimorismo, ¿no? Que en las últimas encuestas publicables era el puntero innegable. Si el Fujimorismo termina puntero en todas las regiones o en la mayoría de regiones, se lleva todos los senadores de esas regiones, eso sin contar a los senadores que va a meter por el lado nacional. ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Que estamos a puertas de un escenario como el del gobierno de PPK. ¿Se acuerdan cuando los fujimoristas tuvieron 73 congresistas? Pues eso era cuando había 130 congresistas en general. Ahora son solo 60 senadores y nada más. Entonces, lo único que el fujimorismo necesita para tener un escenario similar al de hace 10 años son 34 senadores. Y si se lleva el primer lugar, es decir, el único lugar en la mayoría de las 26 regiones, pues si a esos le sumas los que de todas formas tendrán en los senadores nacionales, pues ya tienes 34 senadores y se vuelve a repetir la historia, 34 senadores de 60. En realidad es peor, ¿eh? Porque no importa que Keiko vuelva a perder contra el panetón que pase a la segunda vuelta, porque como ya les hemos dicho aquí, como ya les hemos explicado en nuestro manual para votar, el Senado es un super Senado. Es un Senado en el que solo 60 personas van a contar
Es un Senado en el que solo 60 personas van a controlar el Perú absolutamente, porque el presidente es mantequilla. De hecho, al presidente tú lo puedes vacar, pero al Senado no lo puedes disolver. Así han cambiado las reglas de juego. Entonces, ¿cuál es la única forma de tratar de evitar un super Senado completamente tomado por el fujimorismo? Pues un voto estratégico por un partido que sí supere la valla electoral. Tratar de meter partidos al Congreso para que al menos hagan contrapeso al super Senado fujimorista. Hay partidos que están ahorita haciendo la pelea con 4 punto algo, necesitan 5 para pasar la valla, están ahí en 4 punto algo, traten de aglomerar fuerzas allí. Pero un partido con 3 puntos o menos ya fueron. Votar por ellos es darle más torta a Keiko en el Senado. Ese es mi argumento por el voto estratégico, por esperar al sábado a ver la última encuesta y decidir con esa base. Ustedes, por supuesto, pueden votar por sus convicciones. A mí eso no solo me parece ingenuo, sino sobre todo no haber entendido que con eso estás contribuyendo a que a partir de este domingo un super Senado tomado por el fujimorismo se pase los próximos 5 años o más riéndose de tus convicciones. Pero esa es la opinión que quería dar en este último día, o más que una opinión es mi argumento completamente personal, que por supuesto no va a evitar el descalabro que se viene, porque el voto no es racional, nunca lo ha sido y menos en el Perú. Pero hablando de lo irracional y dejando la opinión de lado y volviendo ya a partir de ahora solo a noticias y factos y a nuestros destapes, volvamos a nuestros destapes, hablemos de las Porky encuestas falsas, una nueva exclusiva de nuestros investigadores. Desde que López Aliaga comenzó a bajar en las encuestas, algo que empezó en la última semana de marzo, antes de la veda informativa por SEACA, pues el ecosistema Porky Lover se ha desesperado. Ellos vienen difundiendo hasta 3 campañas de desinformación sobre encuestas. Ellos, directamente el aparato de López Aliaga. Esto ha sido detectado por nuestros periodistas Ernesto Cabral y Kimberly Mendoza tras analizar cientos de publicaciones. El primer caso es una supuesta encuesta que encabezaba López Aliaga, realizada por los mexicanos Altica, algo que fue desmentido por la propia encuestadora mexicana. La primera mención a esto fue del diario La Razón, el 3 de abril, en su web y en su Facebook. La Razón es un diario que, sin exagerar, casi podríamos decir que es parte de la campaña de López Aliaga. Están viendo todas y cada una de las portadas de ese diario a favor del candidato. Son alucinantes y estoy cogiendo fechas aleatorias. Ustedes elijan cualquier día y les va a salir una propuesta del exalcalde. Bueno, ese mismo 3 de abril, día de la publicación de la encuesta falsa en La Razón, el bulo saltó a Twitter de la mano del comunicador Hugo Guerra, otro fan de López Aliaga. Nuestro equipo detectó que el 4 y el 5 de abril esta encuesta falsa llegó a 160,000 interacciones en total. Allí las pueden ver, todo parecía coordinado. Diversas cuentas compartían los mismos textos e imágenes. Uno de los posts más virales fue de Lourdes Alcorta, candidata al Senado de López Aliaga. Hay un segundo caso, el de una portada falsa del New York Times, se la comentamos aquí, que ponía a López Aliaga primero en una falsa encuesta de Ipsos. El post más antiguo sobre esto es del 5 de abril, de una cuenta de venta de motos en TikTok. Y allí alcanzó las 18,000 vistas, parece salido de allí. Este fake fue rebotado por militantes de Renovación Popular como el excongresista Jorge Mera, y en 2 días el bulo llegó a las 170,000 interacciones en diversas cuentas. Fuimos con la tienda de motos a consultarle el origen de la portada falsa, solo nos dijo que la había visto por allí en internet y acto seguido borró su publicación. Y el último caso es una fake sobre Ipsos. Comenzó con unos tweets del usuario Reenzo entre el 4 y 6 de abril. Alertaba de un supuesto sesgo de Ipsos por andar encuestando en Semana Santa. Entonces, supuestamente por eso caía López Aliaga en las encuestas. Incluso posteó un informe con una explicación técnica que supuestamente hacía Ipsos reconociendo ese sesgo. Falso, pero el 6 de abril esto explotó. En Twitter, en Facebook decían, ¿no?, que Ipsos reconocía que sus datos sobre López Aliaga no eran fiables. Ipsos salió a desmentir esta falsedad que nunca habían dicho. Incluso el propio Reenzo reconoció que el informe no era de Ipsos. Fuimos, le preguntamos sobre el origen del documento, pero no nos ha respondido. Ernesto y Kimberly han creado una plataforma con el detalle de todo el análisis de estas 3 campañas de desinformación. El enlace ya se lo hemos mandado a nuestros suscriptores del Boletín Diario por WhatsApp, que es donde todo el mundo debería estar en estos días. Suscríbanse ya. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en Encerrón.
En el Perú, el 76.2% de ciudadanos no confía en la democracia. El Perú enfrenta crisis políticas constantes, instituciones debilitadas y una creciente desconfianza en lo público. Hoy el país necesita algo distinto, nuevas herramientas, más innovación, más impacto. El Programa de Gobernabilidad e Innovación Pública de la PUB, en alianza con CAF, forma a quienes están listos para liderar ese cambio. Postula ahora. Hola otra vez, bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes 10 de abril de 2026 y estas son las noticias que son virales, o deberían serlo. La primera, el mundo no entiende el fenómeno Carlos Álvarez. No entienden en general nuestras elecciones, nuestros candidatos, pero sobre todo la prensa extranjera anda alucinada con que un comediante como Carlos Álvarez sea la sorpresa. Por supuesto, la principal referencia internacional es Zelensky, el presidente ucraniano que también empezó como cómico. Pero los medios internacionales toman con pinzas esa comparación. Por ejemplo, la agencia española EFE menciona los antecedentes fujimoristas del imitador y explica: a lo largo de los años, Álvarez ha señalado que nunca fue fujimorista y que ese vínculo, por el que incluso fue procesado por la justicia, se debió a un chantaje y extorsión que ejerció Montesinos sobre él con un video íntimo. Por su lado, la agencia de noticias chilena Mega Noticias lo ha recordado como el imitador de Michelle Bachelet, que ahora quiere ser presidente. En Cuba, dicen, su ascenso refleja el hastío ciudadano hacia las figuras tradicionales y la búsqueda de alternativas frescas, aunque carece de experiencia en cargos públicos. Y medios de todo el mundo replicaron un informe de France Press que describe nuestras elecciones como una competencia entre un comediante que promete puño de hierro, un fanático de Trump que se hace llamar Porky y la hija de un ex dictador. Una descripción un poco deprimente, pero exacta. A nuestros suscriptores del Boletín Diario por WhatsApp les hemos venido enviando todos estos informes de la prensa extranjera. La segunda, lluvia de patinadas de Ricardo Belmont. Miren, por ejemplo, lo que dijo anoche en un enlace en vivo sobre las denuncias de estafa de los RBCistas. Las barbaridades que están diciendo. Les muestro algunas que me ha contado. Que estafé a 70.000 accionistas. Falso, no eran 70.000, eran 40.000. Obviamente no es una admisión de culpa, ¿no? Pero es que ese es el problema con Belmont, que le encanta escucharse a sí mismo, no deja de hablar nunca, y como no deja de hablar nunca, pues llega a decir cosas como esta. Entonces nosotros abusábamos de los serranos que no sabían hablar, pues, les tomamos el pelo. Pero los serranos eran moscas, pues. O esta otra. ¿A usted le gustan las mujeres mayores o menores? No, a mí me gustan las chiquillas. Menores. De arranque. El pederasta me llamaba en una época. Me llamaban el pederasta. Estas son declaraciones antiguas, pero hay más recientes, como una de anoche con Beto Ortiz, cuando confesó que había utilizado su cargo como congresista para ir a visitar a Alan García, en ese momento presidente, y pedir que le asignen una señal digital de televisión. Pasan 2 meses y cae a mi casa Alan García. Mirta me llama y me dice: el presidente va a tu casa. Y llega con Cornejo. Sube a mi casa. Era ministro de Transportes y Comunicaciones. Era el ministro. Sí, sí. Me abraza Alan y me dice: Colorado, he venido a cumplir contigo. ¿Y cumplió? Cumplió absolutamente. Una presidencia de Belmont promete ser un festival de declaraciones delirantes. Prepárense. La tercera, López Aliaga le gana al Cusco gracias a un candidato suyo, es una pregunta. Pero ojo con este lío. ¿Se acuerdan del caso del hotel de lujo de Machu Picchu, el que está en la entradita de Machu Picchu, el Symphony Lodge? Bueno, había un lío entre el gobierno regional del Cusco y Perú Holding de Turismo, un conglomerado económico vinculado a López Aliaga. López Aliaga es el principal accionista, en fin. La cosa es que esta es una concesión que López Aliaga había conseguido hace 30 años en el gobierno de Fujimori. Esto lo ha contado César Romero del diario La República. Resulta que la concesión se ha acabado y Cusco no quería que esta empresa vinculada a López Aliaga se quede con esta concesión, pero terminaron llevando el caso para que se decida en territorio amigo del candidato, la Cámara de Comercio de Lima. Ellos le dieron la razón a la empresa para que se prorrogue su concesión por lo menos un par de añitos más hasta febrero del 2028. El problema está en que justo el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Roberto de la Torre Aguayo, está postulando como candidato a diputado por Lima por Renovación Medieval. Claro, van a decir que el presidente
no tiene influencia sobre las decisiones arbitrales, pero es un candidato de su partido y la decisión se está tomando en la última semana de las elecciones. La cuarta, Renovación Medieval multa a sus rivales. La gestión de la actual Municipalidad de Lima anunció que han multado a Obras, el partido de Belmont, con 24.750 soles por su mitin del martes en la Plaza San Martín, y a Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, con 34.375 soles por su mitin en la Plaza 2 de Mayo del miércoles. Pero además, ayer, un equipo de fiscalizadores de la municipalidad fue a la Plaza 2 de Mayo, al local en el que se estaba organizando el mitin del partido Ahora Nación de Alfonso López Chau. Incluso les apagaron las luces de la plaza. Otro grupo fue al Paseo Colón, donde se realizaba el de Jorge Nieto, y no les dejaron armar su estrado, a pesar de que el partido dijo contar con los permisos necesarios. Y la última, fake news. No están entregando lapiceros con tinta que desaparece a los miembros de mesa. Ha estado circulando nuevamente un video de un grupo de personeros supuestos en Cajamarca que señalaban que estaban entregando a los miembros de mesa un lapicero que se borraba con el calor, su tinta se borraba con el calor, y eso ya estaba preparando el fraude, ¿ya? Por si acaso, este video no solo es falso, sino que también es antiguo. Se trata de un video que viene circulando desde el 2022 para las elecciones regionales de ese año y que en su momento fue desmentido por Factual, el verificador de la agencia France Press. Nadie está repartiendo esos lapiceros, ¿ya? Lo que sí reparten algunos candidatos en caída libre son fake news, tratando de crear un clima de fraude. Pero miren, amiguitos, ya el fraude ya se hizo. O sea, el fraude fueron todas las reglas de juego que este Congreso se pasó 5 años acomodando para tener el resultado que vamos a tener el domingo. ¿Ya? Eso ya se hizo. Tuvimos 5 años para protestar por eso, para advertir sobre eso. Pero un fraude como tal, sobre los votos, sobre las actas, sobre los padrones, eso no hay. No hay ninguna evidencia de que eso se esté preparando, ninguna. Hoy en el Perú hay 487 observadores internacionales acreditados. Y si hubiera algo de fraude, ya estaríamos escuchando, ¿ya? Así que por ese lado vayan tranquilos. Por el otro lado, ya fue. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con lo peor de la campaña y con los cierres de campaña aquí en Encerrona con Marcos Cifuentes. ¿Sabías que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamientos dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Nuestra última antifranja electoral de primera vuelta llega a ustedes gracias a nuestros amigos de Mundo Reset, la conocida marca de camisetas peruanas con quienes hemos lanzado un nuevo polo de La Encerrona. A ver si reconocen a todos los villanos de La Encerrona. Pueden encontrarlo en mundoreset.com. Hacen envíos a todo el Perú. Visítalos también de lunes a domingo en sus tiendas de Lima, de Lince y Miraflores. Utiliza el código La Encerrona 10 y obtén 10% de descuento en tu compra online. Así cerraron campaña algunos de los punteros. Carlos Álvarez cerró anoche con un mitin en Chosica, en el que presentó a 2 de sus hijas de cariño. Dijo tener 7 hijos de cariño y también, por supuesto, imitó a varios candidatos. Jorge Nieto, por su lado, llegó tarde a su mitin en Roblox, el popular mundo virtual para adolescentes. Llegó tarde porque estuvo en su mitin real. El servidor de Roblox estaba lleno, incluso muchos no lograron conectarse, pero al menos se realizó el mitin. Por su lado, las hijas de Keiko salieron a apoyar a su madre en el último minuto, en el mitin de cierre. Kiara, de 18 años, y Kaori, de 16, incluso desfilaron junto a su madre y sus 2 vicepresidentes, un poco tratando de quitarle el aura a Keiko de mala madre. Ojo que por si acaso una cosa, ya, el mitin de cierre en el interior del país del fujimorismo ocurrió en Piura y fue de la mano de Armonía 10 de Walter Lozada, no de Armonía 10 Oficial, que es otra cosa. Armonía 10 Oficial fueron los que sufrieron la muerte del ruso, de Paul Flores, de la mano de sicarios. Pero muchos se confundieron ante el anuncio del mitin fujimorista y pensaron que estas víctimas de la delincuencia, como Armonía 10 Oficial, eran los que se habían sometido a los principales responsables de las leyes pro crimen, que son los fujimoristas. Así que en sus redes, Armonía 10 Oficial tuvo que aclarar que ellos están en Estados Unidos desde marzo,
lo cual hace imposible que hayamos sido partícipes de algún concierto en el Perú. Les pedimos informarse antes de venir a desprestigiar el nombre de Armonía 10 de Piura. Y Lenin Tamayo, el creador del Q-Pop, se unió al meeting de cierre de Alfonso López Chao en la Plaza 2 de Mayo. Fue la sorpresa, un artista internacional de esa talla, así de improviso se apareció. En general fue un meeting que estuvo muy concurrido. López Chao tuvo el tino de apoyarse en lo mejor que tiene, que son sus candidatos al Congreso. Eso sí, Epicentro le preguntó a Harvey Colchado su opinión sobre el anuncio del candidato presidencial para indultar a Pedro Castillo, pero el ex policía no quiso responder. Cierre de campaña de los candidatos surreales. Adiós para siempre a estos candidatos que a costa de su dignidad nos trajeron una sonrisa. Por la izquierda nos despedimos de Lía Valderrama, la conocida Chilindrina de Puente Piedra, que postula por el revolucionario partido Venceremos de la hojita de coca y empezó como una candidata normal, pero en las redes le pusieron la chapa de la Chilindrina, ella la adoptó y terminó con su vida por el personaje. Fíjate. Por la derecha tenemos a Diego Zubrich Borgo, más conocido como el candidato karateca de Carlos Spa. Se volvió un mini fenómeno de las redes porque, entre otras cosas, la persona que le subía los videos también parecía estar burlándose de él. Su lema era retroceder nunca, rendirse jamás. Y aunque no parecía especialmente temible, en el cierre de campaña, obviamente lo llamaron al estrado para que la gente pueda apreciar su destreza en las artes marciales. Sayonara, Diego. Y ni de izquierda ni de derecha tenemos a este candidato a senador por Ancash del partido de los desaparecidos hermanos Vizcarra. Se llama Iván Hernández, autodenominado el Doc TikToker, y miren, de todos los candidatos bailarines, de la plaga de candidatos cuya única gracia era salir bailando en TikTok, de todos ellos que parecen haber sido la mayoría, pues aquí nosotros nos quedamos con este porque era el menos consciente de sus limitaciones, ¿no? Cada video suyo era un casting de Yo Soy. Cada bailecito era él entregándose a su público. Este hombre lo dio todo y recibió nada a cambio. Y así termina la primera vuelta para nosotros aquí en La Encerrona. Nuestra cobertura ha incluido todo esto. Calateo Electoral, un programa en el que hemos entrevistado a 26 candidatos presidenciales, 26. Y a los punteros que no vinieron, que no quisieron venir, les hicimos un especial para que los conozcan ustedes. Pueden buscar la playlist de Calateo Electoral en nuestro canal de YouTube, Canal Ya. Ahí están todo para que no digan que no les informamos sobre estos candidatos. Además, sacamos 12 antifranjas electorales regionales. Semana a semana, una investigación de los antecedentes de los candidatos de las regiones. En nuestro canal de YouTube hay un video recopilando todas esas antifranjas. Arequipa, Puno, Cajamarca, Callao, La Libertad, medio Perú cubrimos. También lanzamos 2 aplicaciones. Una, Compara Encuestas, que por cierto, ojo, se va a actualizar este domingo. Apenas esté el flash electoral, se va a actualizar con las tendencias de las encuestas prohibidas de esta semana. Allí van a aparecer las de esta semana, ojo, también aparecen ahí. Y la otra aplicación es nuestro ya clásico Club Otorongo, buscador de antecedentes de todos los candidatos. Puedes buscar allí todo sobre los más de 8,000 candidatos al Congreso. Solo pones su nombre y te sale estudios, experiencia laboral, cuánto ganas, si lo han demandado, todo. También, ojo, hemos agrupado nuestras aplicaciones con todas las demás, con aplicaciones similares hechas por ciudadanos en nuestra web laultimachance.laencerrona.pe. Allí puedes ver las aplicaciones para comparar planes de gobierno, test de afinidad con los candidatos o el simulador de distribución de congresistas que usamos para hablarles del Senado que se viene. Todo eso está allí. Y por supuesto, nuestro manual para votar, ahí está, con dibujos del gran Carlos Lavida y con un guión muy divertido y muy ilustrativo, didáctico de Diego Pereira, un libro de educación cívica de emergencia. Es el 4º libro del sello de La Encerrona, que por cierto el otro día estuvimos regalando a varios chicos y chicas que iban a votar por primera vez. Solo nos mostraron el DNI y nosotros les regalamos este manual para que sepan cómo se hace. Ojalá les haya servido todo lo que les hemos ofrecido en estos 4 meses de campaña, y este domingo desde las 8 de la mañana vamos a tener una edición extraordinaria continuada de Pequeñas Islas, con entrevistados, con todo el análisis que tú necesitas antes de ir a votar. Ya, ¿qué más?
La encerrona llegó a ustedes gracias al auspicio de Infocorp. El feriado ya pasó, pero el control de tus finanzas se queda contigo. Saber cómo te ven los bancos es el primer paso para hacer ese gasto que tienes en mente. Ingresa a la web de Infocorp, revisa tu nivel de endeudamiento y toma el control de tus finanzas. Y hoy es viernes de versos. Y para cerrar una campaña llena de floro, de promesas y con una amenaza terrible a partir de este domingo, vámonos con César Vallejo, porque los grandes momentos de la historia del Perú siempre son vallejianos. Así que vámonos con unos pedacitos de ¿y si después de tantas palabras? ¿Y si después de tantas palabras no sobrevive la palabra? Si después de las alas de los pájaros no sobrevive el pájaro parado, más valdría, en verdad, que se lo coman todo y acabemos. Y si después de tanta historia sucumbimos, no ya de eternidad, sino de esas cosas sencillas, como estar en la casa o ponerse a cavilar, levantarse del cielo hacia la tierra por sus propios desastres y espiar el momento de apagar con su sombra su tiniebla. Más valdría, francamente, que se lo coman todo y qué más da. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue La Encerrona, el único noticiero que te manda un abrazo. Chao, hasta el domingo. Ojo, si tú no entiendes cómo funciona el sistema decide por ti. Por eso La Encerrona presenta Manual para Votar, Votar. Un libro de educación cívica de emergencia ya disponible en todas las librerías. Cómpralo antes de la primera vuelta.